Y nada, pues en primer lugar, para los que no lo conozcáis, si Santiago se quiere presentar un poquito para que lo conozcáis y luego me presentaría yo. Bueno, Alberto, ante todo, gracias por la invitación, por permitirme estar acá en tu espacio y poder, llevar a cabo este debate, diálogo. Mi nombre es Santiago, para los que no me conocen. Soy argentino, lamentablemente. Soy argentino, hincha de River, cristiano, particularmente en redes sociales, YouTube, Instagram, me pueden encontrar trabajando en la disciplina de la apologética. Básicamente yo lo que me propongo es tratar de proveer respuestas a esas preguntas inquietantes, difíciles, concernientes a la fe cristiana. Y bueno, nada, ese básicamente soy yo y trato de hacerlo de la mejor manera. Pues bueno, yo para los que no me conozcáis y vengáis más de la parte de Santiago, que por cierto su canal se llama Rincón Apologético y lo tenéis puesto en la descripción por si los que no lo conozcáis, pues soy Alberto Pleguezuelo, soy geógrafo por la Universidad de Barcelona. En mi caso, en cuanto a temas religiosos, soy ateo, pero he estudiado bastante historia tanto de las religiones como de otros campos históricos, tanto por afición como por temas académicos. Es más, principalmente en historia me especialicé en historia medieval, los inicios de finales del imperio, inicios del periodo medieval, que es un periodo importante quizás para lo que vamos a hablar hoy en parte. Y sería pues esta más o menos mi presentación. Por cierto, mi canal para los, como ya veis, pues tiene el mismo nombre que yo, no es muy original. Ya sé que, ¿qué queréis? Hay gente que es más original con los nombres. Y bueno, pues esto sería un poco para presentarnos y pues ¿prefieres que empiece yo con mi exposición, Santiago, o prefieres exponer tú primeramente? Porque Santiago y yo habíamos quedado previamente en hacer una introducción previa, una exposición previa de entre unos 10, 20 minutos, una cosa así, para exponer un poco nuestras ideas sobre el tema a tratar. Bien, yo encantado de arrancar, si me lo permitís, para mí maravilloso. Pues como si estuvieras en tu casa. Sos muy amable, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, como decía Alberto, hemos decidido ambos que esto termine siendo algo, una conversación, debate, obviamente, pero en forma de diálogo, de manera informal, ¿no? Me parece de que en lo personal a mí me gusta más porque creo de que hay mayor interacción. Entonces, lo único que yo le había propuesto a Alberto era la posibilidad de que ambos podamos presentar nuestros argumentos. ¿Por qué le decía esto a Alberto? Porque yo no tengo forma de saber qué es lo que él piensa con respecto a particularmente este tema. Entonces me gustaría poder oír sus argumentos de manera elaborada. Así que la idea es poder presentar cada uno en un término de aproximadamente 15 minutos nuestros argumentos y luego de una vez haber sido presentados, que podamos discutirlos, ¿no? Así que voy a proceder a mi presentación. Bueno, obviamente yo soy cristiano, así que voy a estar defendiendo la parte de la fe, por así llamarlo, ¿no es cierto? El título de este debate es ¿cuál es la causa del origen del cristianismo? Todos nosotros sabemos hoy en el siglo XXI de que el cristianismo ha existido por muchos siglos, ¿no? Muchos historiadores se ponen de acuerdo con respecto a que el origen se produjo a mediados del siglo I, allá en Medio Oriente. Nosotros sabemos que el cristianismo ha existido durante todo este periodo de tiempo. Lo que debemos de preguntarnos es ¿qué fue lo que dio origen a la fe cristiana? ¿Qué fue aquello que hizo que el cristianismo comenzara a existir? Obviamente, entre Alberto y yo van a haber discrepancias con respecto a esta respuesta, seguramente. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y él es ateo. Por ende, las explicaciones que vamos a proveer probablemente sean tremendamente distintas. Y esto es lo bueno, que podamos interactuar y probablemente alguno del otro pueda llegar a aprender algo.
Yo propongo de que la causa del inicio de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Me parece que si la resurrección de Jesús no fuese un hecho realmente histórico, un acontecimiento que ocurrió en un determinado punto en el pasado, creo que sería imposible que el cristianismo haya surgido tal y como ha surgido, en el lugar que ha surgido, y haya soportado las cosas que ha soportado desde sus inicios. Me parece de que si el motor de arranque no hubiera sido este hecho poco habitual, extraordinario, el cristianismo no hubiera durado nada. Hubiera sido quizás probablemente alguna secta más de los judíos pronta a desaparecer. Ahora, mi argumento va a ser el siguiente, porque entiendo de que en este espacio, y doy las gracias por haberme invitado, pero en este espacio no abundan las personas de fe, no abundan las personas que probablemente se identifiquen, ya sea como cristianos o como teístas. Entonces, entiendo de que en el diálogo puede llegar a haber un obstáculo cuando hablamos acerca de este tema, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa? Entonces, lo que yo suelo proponer es lo siguiente. Me gustaría presentar razones para defender 3 puntos particulares concernientes a Jesús y su destino, y luego de esos 3 puntos, de la defensa de esos 3 puntos, poder argumentar cuál creo yo de que ha sido la causa del punto particularmente C. ¿Cuáles son estos puntos? Punto A, en la historia, Jesús realmente muere por crucifixión. No tenemos dudas de que Jesús ha muerto crucificado. Punto B, posterior a la, en la historia, Jesús o los restos de Jesús han sido enterrados en un lugar que al menos algunas autoridades de los judíos tenían conocimiento. Y punto C, posterior al B, en la historia, Jesús ha aparecido nuevamente con vida luego de haber sido enterrado y luego de que muchos se hayan comprobado o hayan podido ser testigos de su muerte por crucifixión. Si ustedes realmente son atentos y objetivos a la hora de analizar mis palabras, verán de que en estos 3 puntos que trato de sostener no existe ningún tipo de elemento milagroso o divino. No necesitamos apelar a lo milagroso, a lo divino, para considerar de que estos 3 puntos realmente ocurrieron, de que son realmente hechos en la historia, pese a que desconozcamos cuál sea la causa particularmente del punto C. El punto C, en realidad, si es que ha ocurrido, es un punto que nos llamaría pero tremendamente la atención. Que un sujeto luego de haber estado muerto aparezca con vida sería algo tremendamente extraño, sería algo extraordinario, sería muy pero muy poco habitual encontrarse con esta situación. No lo discuto, pero cuidado, yo no estoy diciendo, al menos en esta primera parte del argumento, de que Dios tenga algo que ver con esta situación particular. Yo no estoy argumentando cuál ha sido la causa de que Jesús nuevamente haya aparecido con vida posterior a su muerte. Lo que sí creo es de que dentro de las herramientas historiográficas que hoy tenemos a nuestro alcance y dadas las fuentes que nosotros podemos llegar a tener concernientes al tema que vamos a tratar hoy, creo de que podemos tranquilamente analizar esta cuestión y llegar a conclusiones sin apelar a ideas de la divinidad, a ideas de Dios o alguna fe en particular. No hay un obstáculo de fe, de lo milagroso, de lo divino en particularmente esta parte de mi argumento. Ahora, si nosotros tenemos buenas razones para creer que Jesús realmente ha muerto, que ha sido enterrado y que luego apareció con vida, desconociendo cuál es la causa de esta aparición, ahí sí podríamos llegar a meternos un poquito más en este tema e investigar a ver si realmente podemos llegar a conocer esta causa. Pero vuelvo a repetir, para el historiador no encuentra ningún tipo de obstáculo hasta el momento porque no se ha planteado lo milagroso o lo divino. Ahora, si nosotros realmente llegamos a la conclusión de que el punto C es factible, de que es plausible y de que está justificado por las evidencias, claramente podemos pasar a la segunda parte del argumento y que es ¿cuál ha sido la causa? Y ahí yo creo de que obviamente esta causa es Dios.
Pero vuelvo a mencionar, acá lo importante es descubrir qué fue lo que pasó con Jesús, el destino de Jesús. Y aún nosotros corriendo a un costado el acto milagroso de Dios, podemos llegar a estar justificados históricamente hablando de que Jesús ha vuelto a la vida posterior a su indiscutible muerte. Ahora, para descubrir el caso de si realmente Dios tuvo que ver en esto o no, primero, si me permiten, me gustaría decirles algo. Nosotros de antemano no deberíamos pararnos en nuestras presuposiciones, en nuestra filosofía o cosmovisión que tengamos, nuestra manera de ver el mundo, para ya de antemano rechazar o aprobar ciertas ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Que personas como Alberto o como cualquiera que pueda llegar a estar del otro lado, que sean ateas, agnósticas y demás, que no tengan dentro de su cosmovisión en cuenta a Dios, creo que no justifica el hecho de la al menos posibilidad de la existencia de Dios. Y tal y como muchos historiadores escépticos dicen, que dentro de la discusión histórica o la investigación histórica no se puede, dice, no podemos hacer afirmaciones teológicas, dicen muchos historiadores, lo he escuchado en muchas y reiteradas oportunidades de veces, Antonio Piñero, filólogo, historiador, cuando él dice, en cuestiones de Dios, en afirmaciones teológicas, yo como historiador no me puedo meter. Creo de que en cierto sentido tiene razón, y por esa misma causa creo que no solamente no puede hacer afirmaciones con respecto a Dios o cómo actúa Dios, sino que también no puede rechazar ideas concernientes al actuar de Dios. ¿Por qué? Porque si creemos de que el historiador no tiene autoridad dentro de su disciplina para emitir un juicio con respecto a la existencia o no, o el actuar o no de Dios, creo de que no puede ni afirmar ni tampoco rechazar. Entonces, aquellas personas que se emprendan la investigación de un caso histórico concerniente a hechos milagrosos o particularmente la resurrección de Jesús, creo que eso lo debe de tener sabido de antemano y tiene que estar abierto a las posibilidades. Personalmente yo creo, y obviamente en esto vamos a diferir con Alberto, que hay muchos argumentos en favor de la existencia de Dios y son realmente muy, pero muy buenos. Y cuando los comparamos con los argumentos ateos, tanto en cantidad como en calidad, parecen ser mejores los teístas. Pero al margen de eso, porque esto no es una discusión de si Dios existe o no, al margen de eso, me parece de que nosotros no podemos o no estamos justificados en afirmar la imposibilidad lógica de la existencia de Dios. Si nosotros no estamos justificados para afirmar la imposibilidad lógica de la existencia de Dios, la posibilidad lógica de la existencia de Dios se abre camino. Y todo tiene que ver con una cuestión de probabilidad, pero más allá de que sea una muy baja probabilidad la existencia de Dios, es posible y tiene cierto grado de probabilidad. Por ende, dentro de ese marco, en el marco de lo posible y de, según quien lo observe, un alto grado de probabilidad o bajo grado de probabilidad, creo de que nadie está justificado en cerrarle la puerta a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente ocurrió un milagro en Jesús o no? Bueno, yo creo que hay dos puntos que son tremendamente importantes a la hora de considerar. El primero es el contexto. El contexto creo de que muchas veces nos dice muchísimo acerca de ciertas situaciones y ciertas personas, ¿no? Aún hasta cómo piensan, por qué es que hacen lo que hacen, etcétera, etcétera. Si hay un contexto cargado de significado religioso y ciertas cosas conforme a ese contexto ocurren, nosotros obviamente esperando de que puedan llegar a ocurrir, creo de que tranquilamente podríamos estar justificados en que Dios pudo haber obrado en ese contexto. Vuelvo a repetir, porque está cargado de un significado fuerte religioso. Les doy un ejemplo. Si nosotros podemos demostrar de que el Jesús de la historia, que ese sería otro tema para charlar, cuando distinguimos al Jesús de la historia con el Cristo de la fe, pero si nosotros decimos de que el Jesús de la historia afirmó de antemano de que él iba a morir y a resucitar, y luego eso ocurre, creo que podríamos tener cierto grado de justificación a la hora de decir de que probablemente eso fue lo que ha ocurrido. Ahora, no solamente este punto del contexto cargado de significado religioso es importante, sino también la siguiente pregunta: ¿deberíamos creerles a aquellos que hicieron anuncios con respecto a la resurrección de Jesús diciendo de que fue Dios la causa de esta resurrección?
resurrección, ¿deberíamos creerle? ¿Tenemos buenas razones para creer en su testimonio? ¿Tenemos razones opuestas para creer de que están mintiendo? Bueno, eso obviamente vamos a tratar de discutirlo también, pero en lo personal creo de que ustedes ya sabrán de que creo que sí, que hay muy buenas razones para creer que estas personas decían la verdad y no hay razones para pensar lo contrario. Entonces, habiendo dicho esto, creo que el inicio del cristianismo se origina, o sea, mediante esta causa, ¿no? ¿Y cuál es la causa? La resurrección de Jesús. Así fue anunciado desde el principio, así fue creído y creo que hay muchas fuentes que podemos utilizar como evidencias para respaldar mi caso. Eso solo nada más. Bueno, pues en mi caso voy a hacer también eh, una exposición sobre el tema, quizás enfocándolo de una manera y de una óptica un tanto diferente, ya veréis. Bueno, lo primero, hablar un poquito la figura de Jesús. Para mí distingo dos figuras diferentes en Jesús. Como supongo que mucha gente sabrá, por un lado puedo llegar a aceptar sin demasiados problemas de que existió el Jesús histórico. No lo puedo afirmar su existencia, no puedo negar su existencia, pero me parece plausible que existiera el Jesús histórico que caminara por los polvorientos caminos de Palestina. No tengo demasiados problemas con que existiera dicho personaje, que acabara teniendo ciertos problemas con el poder establecido en aquellos territorios y que al final fuera ejecutado por los romanos. Con esa parte no tengo demasiados problemas. Es algo totalmente plausible, es algo que no va en contra de ninguna ley natural ni atenta contra nada de lo que puedas comprobar científicamente. Es decir, una persona pues que vivió por allí, fue posiblemente un rabino similar, no especialmente exitoso por lo que parecía, y acabó muerto. Hasta ahí no tengo problema. Otra cosa es el otro personaje con el cual se suele unir a Jesús, que es el Cristo de la fe, podríamos decir, el ungido, el que, para decirlo de una manera simple, tiene poderes especiales, hace cosas sobrenaturales y vulnera muchas veces las leyes de la física claramente, desde cosas como multiplicar panes y peces, caminar encima del agua o resucitar, como ha dicho Santiago. Con esa parte, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de que todo eso haya sucedido. Es decir, por mi manera de pensar, evidentemente, no puedo aceptar que haya habido una resurrección. De momento solo conocemos que todas las personas que mueren mueren y ninguna resucita. Es una ley física que la tenemos bastante clara y que no solo se aplica a los humanos, también a todos los demás seres vivos. Bueno, esa es una primera pequeña distinción que habría que hacer para hablar del conjunto, pues puesto que el cristianismo, uno de los factores importantes, es el propio Jesús. Pero para mí el cristianismo no aparece con Jesús. Jesús quizás es la figura a la cual hace referencia el cristianismo, pero no nace con él, puesto que Jesús fue judío toda su vida y murió siendo judío. Sus seguidores, todos ellos, fueron judíos y murieron siendo judíos. En ningún momento rompieron con el judaísmo. Esta ruptura, estos cambios con el judaísmo empiezan con una figura importante que es Pablo de Tarso, que es la figura quizás que sí es la creadora de lo que podríamos a la postre llamar cristianismo, aunque seguramente si pudiéramos hablar con Pablo de Tarso jamás diría que él estaba creando una nueva religión y para él el cristianismo como una religión aparte no existiría, para él sería judaísmo reformado, una rama del judaísmo o algo similar, debido a que Pablo también siempre fue judío y murió judío. Eso sí, era un judío de la diáspora, era un judío nacido, como su nombre indica, en Tarso, y era un judío de origen helénico, con una educación helénica, y es más, era ciudadano romano. Por lo tanto, tenía una mentalidad diferente.
del resto de los seguidores de Jesús. Se dio cuenta rápidamente de que a ver cómo explicarlo de manera lo más sencilla posible, pues de que el cristianismo como tal, estoy utilizando el término de manera incorrecta porque en esa época no se podría hablar de él, pero para entendernos, el cristianismo como tal inicialmente era una secta del judaísmo y como tal, pues como tú bien has dicho, hubiera sido una secta pequeñita y que posiblemente hubiera estado abocada a la desaparición, a la absorción o a la transformación dentro de las muchas sectas que había del judaísmo. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pablo decidió intentar abrir el judaísmo, este judaísmo especial, este judaísmo de Cristo, estas ideas de Cristo, a personas que no eran judías, abrirlo al mundo grecorromano, al mundo del imperio, a ser, pues, sí, la palabra correcta sería evangélico, querer transmitir el mensaje a todo el mundo, que llegue a todos los rincones este mensaje. También porque en parte recordemos que Pablo tenía unas ideas un tanto apocalípticas originalmente y pensaba que Jesús iba a volver dentro de muy poquito tiempo, que el apocalipsis iba a ser muy muy rápidamente, luego se dio cuenta de que quizás a lo mejor iba un poco más para largo y bueno, pues la idea era convertir a cierto número de personas, de gentiles, para que sustituyeran las tribus perdidas. Y al final, pero claro, convertir a gente al judaísmo en la época del Imperio Romano, había conversos al judaísmo en la época del Imperio Romano. Había gente que le gustaban las ideas monoteístas del judaísmo, pero tenía muchos hándicaps hacerse judío, puesto que había que respetar muchas leyes, las cuales incluso algunas entraban en contradicción con leyes del propio imperio, sobre todo temas ligados a, ¿cómo se dice? Ay, perdón, a veces me trabo con las palabras, ¿cómo se dice? Ay, Tranqui, tranqui. no, perdón, ¿cómo se dice? Ostras, esto... Ay, no me saldrá la palabra. Si es que... joder, bueno, ya sabéis, esto de cortar ciertas partes del prepucio, es que no me sale justo la palabra. Perdón. Circuncidar. Sí, 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 perdón, muchas gracias. No me salía la puñetera palabra. ¿Sabes aquello que la tienes en la punta de la lengua? Y sabía a A lo mí que me me estaba pasa. refiriendo y pues perdón. Y sí, el tema de la circuncisión, por ejemplo, era un tema muy importante. Para un romano circuncidarse era algo a pensárselo mucho. Aparte de que podía conllevar peligro de muerte, no es como ahora que una circuncisión, entre comillas, se hace con un bisturí y con mucha precisión, conllevaba ciertos peligros, sino que cuando, por ejemplo, un romano que se había circuncidado porque se había hecho judío, por ejemplo, iba a los baños, que era algo muy habitual en Roma y demás, pues claramente todo el mundo se daba cuenta que era judío y esas cosas, y pues conllevaba muchos problemas de orden y de índole social. Por lo tanto, al final Pablo llegó a la conclusión de que había que hacer una versión del judaísmo diferente a la cual sí que se pudiera añadir gente de fuera del judaísmo, los gentiles, los que los judíos denominan gentiles, y que se supone que simplemente con una procesión de fe, es decir, aceptar a Jesús como tu Salvador y con un rito bastante simple como el bautismo, te podías hacer cristiano y tenías la salvación. El tema de la salvación también era algo importante en la época del Imperio Romano. Recordad que en la época imperial había un montón de religiones, tanto había el culto a los dioses grecorromanos típicos y demás, pero el tema de la salvación era algo que si querías asegurarte una especie de cielo, en la mayoría de religiones, tenías que recurrir a algo que se le conocía en la época como los cultos mistéricos. Era una iniciación muy cara, muy difícil y poca gente se podía permitir asegurarse la salvación. En la mayoría de los casos tenías que desplazarte a Grecia varias veces, pagar unos rituales muy caros y demás, para asegurarte que a la postre, a tu muerte, pues te unieras a la divinidad o fueras a una especie de cielo, paraíso, depende un poco los ritos que hubieras hecho. Era algo caro, difícil y costoso, y no todo el mundo podía.
En cambio, hacerte cristiano y conseguir la salvación según el cristianismo era fácil. Aceptabas a Jesús como tu Salvador. Un sacerdote te bautizaba, disculpad el ruidito, eh, y había el bautizo que era por inmersión. Ya sabéis, a la antigua usanza, te metían la cabeza en el río debajo del agua durante un ratito, se supone que espiritualmente morías, salías y ya eras cristiano. Por lo tanto, habías conseguido una salvación, entre comillas, barata. Económicamente era factible hacerlo, era fácil de hacer, aunque tenía unos grandes costes sociales. Una vez te hacías cristiano, tenías que renunciar a cosas como las festividades y cultos imperiales y te podías meter en ciertos problemas con el imperio, sobre todo cuando no participabas en según qué festividades imperiales. Recordad que la división entre Estado y religión en la época imperial era un poco difusa. Es decir, el culto imperial formaba parte de las cosas del Estado y era importante que todos los ciudadanos rindieran culto, hicieran los cultos imperiales porque era algo para proteger al propio imperio de que no hubiera malas cosechas, de que no hubiera invasiones y que no hubiera problemas en general. Y esta es la idea de en mi caso de por qué triunfa en parte, también por temas que quizás luego podríamos desarrollar más, de que el cristianismo proveía a los ciudadanos que se hacían cristianos una cierta, utilizando un término actual, seguridad social, podríamos decir, que no tiene nada que ver con lo que entendemos de seguridad social, pero se cuidaba de las viudas, se cuidaba de los huérfanos, se intentaban rescatar esclavos, se intentaba, en caso de que hubiera pestes y hambrunas, solían sobrevivir un poco más los cristianos que otros grupos por temas de lo del lavado de las manos o por temas de que los cristianos solían intentar cuidar a sus enfermos de alguna manera, algo que la mayoría de otros grupos no hacían, y eso hacía que a la postre pues pareciera que los cristianos triunfaban en ese aspecto porque tenían menos mortandad. Y quizás estas serían un poco mi manera de ver los orígenes y el porqué de la génesis del cristianismo. Como veis, es un enfoque bastante diferente al de Santiago, pero así pues lo conocéis todos. Y esta sería más o menos mi pequeña introducción, que no sé si ha sido muy pequeña o muy larga, pero Bien, buenísimo. Entonces, a ver, en resumidas cuentas, vos nos diste un montón de datos que la verdad que nos sirven un montón, ¿no? Pero que a mi parecer el objetivo del debate suma muy poco, ¿no? Recordemos de que el título del debate o hacia donde apunta el debate es cuál es la causa que originó el cristianismo. Entonces, nosotros tenemos que tratar, si es que tenemos los medios suficientes, de averiguar qué es lo que ha originado el cristianismo. Por ende, todo adorno que se pueda llegar a encontrar en lo periférico, ya sea discusiones doctrinales, ya sea teología, ya sea todo ese tipo de cosas, o hasta cómo los cristianos vivían, como Alberto recién mencionaba en los últimos minutos, eso es irrelevante para el punto que estamos tratando de mencionar. Alberto, corregime, pero en definitiva, yo lo que entendí, y te pido que me corrijas si estoy equivocado, yo lo que entendí es que vos lo que creés es que como Jesús era un judío, un paisano, podríamos decir los argentinos, que no tuvo mucha relevancia armando un movimiento, ¿vos creés de que el cristianismo se origina por causa de la predicación de Pablo? Pablo es el inventor, en definitiva, del cristianismo. sí, ¿Esta es tu tesis con respecto al origen del sí. cristianismo, una invención de Pablo? Mm, sí y no. A ver. Si me permites, te lo matizo, quizás no lo he expuesto de la manera más clara. Para entendernos, para mí Pablo sí que es como el inventor o el creador del cristianismo, pero de la siguiente manera. No es algo que, para entendernos, no es que Pablo un día decidió crear una nueva religión y se inventó incluso la figura de Jesús. No, no me estoy refiriendo a eso. Pablo conocía la figura de Jesús, principalmente de oídas, porque según las historias no lo llegó a conocer en vida nunca,
Es más, sabemos por las propias historias que explica el propio Pablo que fue perseguidor de cristianos y esas cosas, si no estoy muy errado, ¿verdad? Pero bueno, al final él decide unirse al grupo de los cristianos y empieza a predicar las ideas de las que había aprendido de Jesús, ya sea de que vio a Jesús, se le apareció, o las ideas que él aprendió de otros discípulos de Jesús. En ese aspecto no voy a entrar en discusión debido a que para mí, evidentemente, una aparición pues no entra dentro de las posibilidades que yo puedo admitir, pero puedo admitir que perfectamente pues le parecieran que al final eran unas buenas ideas a transmitir, hablara con otros discípulos o conociera las ideas y decidiera transmitirlas a las demás personas. Es decir, Jesús sí que fue el que puso esas ideas para entendernos o los inicios de las ideas, pero esas ideas, la transmisión que hizo que llegaran a todo el mundo, se inició con Pablo. Eso es lo que he querido decir. Ok, o sea, claramente yo lo que entendí y lo reforzás en esta parte de tu desarrollo es que al hacer una separación del Jesús histórico, el sujeto que realmente ha vivido en Medio Oriente, mitad del siglo I, con el Cristo de la fe, todo elemento milagroso, sobrenatural y demás es una invención legendaria, podríamos llegar a decir, con el pasar del tiempo, etc. Eso, hasta ahí te entendí bien. Sí, sí, sería algo similar a Bien. eso, tranquilamente, sí. Ok, ok. Y en definitiva, ¿quién fue el originador de los detalles legendarios con respecto a Jesús? O sea, cuando hablamos de Jesús en términos sobrenaturales, todo lo que giraba en torno a Jesús, que los evangelios lo explican como cuestiones sobrenaturales, milagrosas y demás. ¿El originador de todo eso fue Pablo No, por venir de una cultura helénica? no, 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 Ok. no, no, no me estoy refiriendo a eso, no. A ver, voy a ver si me consigo explicar bien. Lo que me refiero es que Pablo, te lo voy a poner en un término quizás más actual para ver si puedo transmitir mejor la idea. Para entendernos, Pablo sería un poco como el relaciones públicas que daría a conocer las ideas de Jesús más Está bien, allá de bien. de la propia Judea. Entendí. Perfecto, entendí. Es la manera de Entendí. explicarlo fácil, ¿no? Para Bien, entendernos. bien. Entendí, entendí. ¿Vos crees que Pablo sí es un personaje histórico? Mm, por las cartas, algunas, sabemos que no todas las cartas que se le atribuyen a Pablo son de Pablo, por lo que tenemos entendido. No estoy tan versado en esos temas, pero según tengo entendido. Pero bueno, es un personaje que parece también plausible que haya existido. No lo tengo muy, no tenemos que yo sepa, no se conserva ninguna carta original de su puño y letra o que le podamos atribuir directamente a él, pero parece un personaje bastante plausible que haya existido. Un Bien. personaje, un judío helénico, con una educación helénica, ciudadano romano, que se O dedicaba a sea, temas de te comercio. No entiendo. tengo problemas con que exista con esa figura, es decir, es una figura plausible. Entiendo, entiendo. Entonces, tu propuesta es que dentro de los primeros 15 años, desde la muerte de Jesús hasta la predicación al menos de Pablo, dentro de esos 10, 15 años que pudieron haber pasado, en Medio Oriente, en el mismo lugar en donde Jesús murió, se inventa toda una historia en torno a lo sobrenatural con respecto a Jesús, lo milagroso, y desde ese mismo lugar en donde Jesús murió, se empieza a popularizar esta historia basada en la superstición. ¿Ese es el punto? Sí, sería algo similar a eso. Es más, te puedo poner un ejemplo más actual para ver algo por el estilo, con un personaje Ajá. que prácticamente seguro que todos conocemos en la actualidad. Te explico. Esta mitificación de personajes, esta, entre comillas, deificación o exaltación o atribuirles cosas excepcionales, pasa con muchos personajes incluso en pleno siglo XX. No es Ajá. algo que sea propio solo del siglo I. Y, Ajá. por ejemplo,
un ejemplo muy claro. En este caso voy a citar al propio Antonio Piñero porque me gustó mucho el ejemplo y a lo mejor ya te sonará. El caso de Elvis Presley. Es un personaje que todos hemos oído hablar de él. Sabemos que es un personaje que existió seguro. Sabemos que es un personaje que murió seguro. Pero hay gente que lo sigue diciendo que ha visto a Elvis vivo. Hay gente que se casa vestida como Elvis y entre comillas siguiendo una especie de rito para ¿Y, entendernos. y vos creés que esa gente que dice que Elvis está vivo estaría dispuesta a morir por ese testimonio? Hombre, hay de todo, ¿eh? Por el mundo. No te lo puedo asegurar que no haya. No te lo estoy diciendo la respuesta en broma. O sea, sabemos que hay Entiendo. gente que por creencias que a todos nos podrían parecer estúpidas, ha llegado a morir. O sea, sabemos que eso ha Claro. llegado a pasar. O sea que tampoco, pero me refiero en ese aspecto, no me estoy refiriendo a que alguien muera por lo de Elvis. Lo estoy poniendo como ejemplo de que hay como un proceso como de divinización, de idealización, de exaltación, si Claro, quieres. Y eso ha pasado con muchas figuras históricas. Pongo el caso de Elvis entiendo. porque es muy cercano e incluso un poco cómico. Lo Claro, pongo a entiendo, posta entiendo. para, para Mira, ilustrar. me gusta mucho lo que dicen dos eruditos con respecto al tema de la tradición oral. Dice Gilbert Graham en su guía del método histórico, en la página 259 a la 262, dice: la pureza de la tradición oral controlada puede conservarse 150 años. Como también Marlene, y esto pido disculpas porque nunca me sale el apellido, Ciclami, dice en su libro Nórdicos Antiguos y la Tradición Histórica, en la página 21, dice: la pureza de la tradición oral puede conservarse hasta 200 años. O sea, los historiadores y aquellos que particularmente se encargan de estudiar lo concerniente a la tradición oral, y que sabemos que en el mundo antiguo la tradición oral era la moneda corriente en cuanto a el transmitir conocimiento, porque no todo el mundo sabía leer, una ínfima parte del mundo antiguo sabía leer. Estos eruditos lo que nos dicen es lo siguiente: es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy poco probable que en el lapso, en definitiva, de estos 10 a 15 años que estás proponiendo, en que la historia de Jesús puede corromperse agregando elementos legendarios, supersticiosos, concerniendo a lo milagroso, lo divino y demás, es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy poco probable que ocurra, y diríamos que hasta imposible. En boca de ellos, lo mínimo que puede llegar una tradición en cuanto a hechos históricos a conservarse es 150 años sin corromperse. ¿Por qué digo esto de la tradición oral? Porque es extremadamente llamativo que allá por el año 51 Pablo escribía la epístola que luego nosotros llamamos Primera de Corintios. Esta epístola, en el capítulo 15, a partir del versículo 3, recoge una tradición oral extremadamente antigua que obviamente es anterior al mismo Pablo. Y es interesante lo que dice Pablo cuando comienza a desarrollar esta tradición. Dice: lo mismo que recibí les transmití. Por ende, esta tradición que él iba a citar era una tradición que los corintios ya conocían por boca de Pablo. Entonces, ni siquiera en el 51 los corintios se enteraron acerca de esta tradición, sino que se enteraron probablemente antes del 49, que fue cuando Pablo visitó la ciudad de Corinto. Acá nos despegamos a menos de 15 años de los hechos concernientes a Jesús. Y entre otras cosas, esta tradición menciona la resurrección de Jesús. Me gustaría que lo busquen los que puedan y verán de que esto es así, del versículo 3 al versículo 7. Y sabemos que no es una tradición paulina, sino que es prepaulina por los términos utilizados. Los términos utilizados son muy, pero muy hebreos. Por ende, nosotros sabemos, y no tengo el tiempo acá como para poder desarrollar esta idea, que toda la tradición provenía de Jerusalén. Esta tradición, por los semitismos que utiliza en su confección, podemos llegar a la conclusión altamente justificada en que fue elaborada en Jerusalén, probablemente por los líderes de aquel entonces. Entonces estamos hablando de que acá tenemos
una tradición que habla acerca del destino de Jesús dentro de probablemente los 15 años, aunque guarda, porque la pregunta es cuándo Pablo recibió esta tradición, y hay dos opciones posibles. La primera es cuando fue bautizado por Ananías en Damasco, y esa historia la encontrarán en el libro de los Hechos, o puede llegar a ser aquella historia que relata en Gálatas capítulo 1, me parece que es el versículo 18, cuando Pablo dice que va a visitar a Pedro y a los demás apóstoles, y la palabra que utiliza en el griego original es la palabra historeo, que luego fue traducida como visitar, ver, o que se podría traducir tranquilamente como entrevistar. En realidad, ese término te lleva a la conclusión de que Pablo fue con el motivo de poder averiguar cuestiones concernientes a lo histórico. ¿Por qué? Porque Pablo no había podido caminar con Jesús y los demás apóstoles sí. Ahora, estos hechos, ¿cuándo ocurren con respecto a la muerte de Jesús? Ocurren dentro de los primeros 5 años. O sea que, Alberto, tu propuesta de que la historia concerniente a Jesús y todo el elemento milagroso que giraba en torno a él, que pudo haber sido una corrupción con el pasar del tiempo y agregados legendarios, es extremadamente y casi imposible de sostener, dada la evidencia que tenemos y dado el conocimiento que tenemos acerca de cómo las culturas antiguas preservaban las tradiciones de tal manera que dentro de los primeros 150 años de haberse confeccionado tal tradición, era muy pero muy poco probable que sean corrompidas. En realidad no. La tradición oral es extremadamente fácil de corromper. Es muy, muy fácil de corromper. Es más, que se le añadan hechos fantásticos a una tradición oral es algo que todos sabemos que es fácil. En todos los cuentos, en todas las leyendas, rápidamente cada vez se van adornando más y los personajes cada vez son más fantásticos, adquieren más poderes, más habilidades. Es muy fácil, o sea, la tradición oral, debido al no estar fijada a un texto, el cual ya es más difícil de cambiar, y más en la antigüedad, porque cambiar un texto significaba copiarlo y quedaba un poco más fosilizado. Aún así, era fácil hacer cambios, no había imprenta y las copias entre unas y otras podían variar, pero la tradición oral no es precisamente el colmo de la fiabilidad. Hay un montón de historias de carácter oral que luego, cuando se han recogido por escrito, se puede ver que hay bastantes divergencias entre ellos. Además, es muy normal que un personaje, en este caso un personaje caído como puede ser Jesús, a su muerte sus propios seguidores pues fueran endulzando el relato de que su maestro, su líder, pues sí, había tenido hechos legendarios, había hecho cosas legendarias, incluso había resucitado, y ellos lo habían visto. Nadie podía comprobar si lo habían visto o no, pero ellos podían decir que lo habían visto. Y de esta manera, pues ayudar a que esa incipiente religión, incipiente secta, mejor dicho, porque en ese aspecto aún no podríamos hablar propiamente de religión, pues empezara a andar. Y cada vez más, además, si un personaje como una futura deidad, un futuro Cristos, no había hecho ningún milagro, no había hecho ninguna cosa, no se hablaba de él, de que habría hecho nada especial, pues evidentemente nadie lo iba a adorar como un personaje especial. Entendámonos, necesitaba tener unos hechos, porque para entendernos, si te dicen, no, mira, era un líder judío, no fue muy exitoso, los romanos lo acabaron matando y se acabó, pues evidentemente eso no lo iba a seguir nadie, no era Entiendo. algo. Y por eso que se fueran adornando dicha historia y que con el paso del tiempo se fuera adornando un poco más, pero no me refiero con un paso del tiempo largo, o sea, rápidamente, incluso en la vida del propio Jesús se pudo adornar, porque te dicen que durante la vida del propio Jesús hizo cosas las cuales, pues dentro de los hechos naturales, no podríamos justificar. Ya no solo el tema más clave que podría ser la resurrección. Algo como cambiar el agua en vino, pues evidentemente se salta muchas leyes de la física y de la química. Muchas. Por poner un Entiendo. ejemplo simple. Pero claro, que eso era algo que muchas deidades, que muchas figuras legendarias
de la época hacían en algún momento, tenían que hacer hechos legendarios. Por lo tanto, es normal que en cualquier narración de este tipo, sobre todo una narración, recordemos que es de una narración de tipo religioso, porque la Biblia no deja de ser un libro religioso, no es ni pretende ser un libro de historia en ningún momento, y mucho menos de ciencia, por si acaso alguien lo dice, no, es un libro de tipo religioso, está transmitiendo las enseñanzas de una religión. En este caso, si tenemos el Antiguo Testamento del judaísmo, el Nuevo Testamento, pues, y el antiguo juntos sería el cristianismo, e incluso se podría considerar, quizás esto me salga un poco por la tangente, pero es un mini inciso, se podría considerar que incluso el Islam sería una actualización de estos dos libros juntos, una actualización, puesto que las similitudes son muy, muy grandes. Eso Entiendo. siempre es eso simplemente ha sido un pequeño inciso a pie de página. Entiendo, entiendo. Te hago una pregunta cuando Sí, recién comenzabas a desarrollar tu respuesta, decías, no, que no es así lo que yo afirmaba, sino que decías, es extremadamente fácil el hecho de corromper tradición oral, corromper la tradición oral. ¿Me podrías facilitar algún ejemplo en el que una historia dentro de los 15 años de haber ocurrido en el mundo antiguo se haya corrompido su tradición oral al nivel de lo que ocurrió con Jesús supuestamente? a ver, hay un montón de personajes de los cuales tampoco sabemos si han existido o no. Recordemos que yo Jesús simplemente te digo que el Jesús histórico me parece plausible que existiera. Eso es Sí, indiscutible. sí, Yo sí. lo que No, no, vos por estabas eso. mencionando No, no, es por que eso, pero me refiero. hay una, Pero era hay una Sí, sí, hay una facilidad en la pero corrupción de la sí. tradición oral. Hay mucho. Yo te mencioné de que 15 años fue lo Sí, que sí. ocurrió y vos me decías de que se podía. ¿Me das un ejemplo? ¿Te sirve cualquier tipo de ejemplo? Del mundo antiguo, sí. Mm, ¿Te serviría inicios de la Edad Media, por ejemplo? Una que te Mundo pueda. antiguo. Bueno, inicios de la Edad Media sería final. eh, Sería más o menos de esa época, donde estaba el Imperio Romano. Sería del Contemporáneo fin. Jesús sería lo mejor Sí, para poder pero bueno, ubicarnos en claro, contexto, pero yo te ¿no? estoy diciendo una que yo conozca. Por eso Y te. bueno, pará. Entonces, si solamente podés apelar a una que vos Ah, conozcas no, y sí, está en la Edad Media, no parece no ser tan fácil esta cosa de la corrupción, porque si no tendrías varios ejemplos para mostrarme. principalmente es que no me conozco todas las mitologías habidas y por haber para poderte buscar Entonces, una. Por eso te pero digo ¿por que qué hay una que entonces sí es que tan conozco fácil? bien. ¿Por qué? Bueno, si no, ¿por qué? ¿Por qué me parece fácil cambiar una tradición Claro, oral? si es ¿Por tan qué? fácil es No, porque no, hay ¿por qué? varios ejemplos. Bueno, te voy a dar un ejemplo simple. Del ¿Conoces? mundo antiguo No, contemporáneo no, Jesús, te pido, por no, favor, ¿eh? no. Es contemporáneo a cualquier época. Te puede servir. Contemporáneo a cualquier época. Sí, vas a ver ¿Cómo el. es eso de Sí, contemporáneo sí, a cualquier te época? lo explico. ¿Te A ver, suena un juego que se llama El teléfono descompuesto? me suena y si apelás a ese ejemplo, espero que no apeles porque es ridículo. Pero dale, sí, lo Pues conozco. sí, es ese ejemplo. Simplemente es eso. Cuando tú vas transmitiendo una información de manera oral durante suficiente tiempo y a suficientes personas, y luego miras lo que ha dicho la primera persona y al cabo del tiempo la última persona que ha recibido el mensaje, normalmente el mensaje no se parece en nada, pero en Totalmente, nada. estoy completamente de acuerdo y a mí me divertía un montón jugar al teléfono descompuesto. Ahora, ¿sabés lo que ocurre cuando alguien apela al ejemplo del teléfono descompuesto? Lo que muestra es que desconoce por completo qué es la tradición oral. No tiene ni idea de qué es la tradición oral. Cuando alguien usa como analogía el teléfono descompuesto porque no tiene ni idea qué es la tradición oral. El teléfono descompuesto, por el mismo sentido del juego, lo que hace es que un mensaje se comunique de manera por medio de un secreto, ¿no? Hablando al oído de participante y participante, para que cuando llegue al final encontremos ahí el mensaje todo desvirtuado. Sí, La tradición oral no era así. lo De sé. hecho, ¿y por qué entonces apelas a ese Pues ejemplo? porque acá, Bueno, ¿por qué? Te lo lo, voy a explicar.
voy a explicar cómo es la tradición oral para la gente que está conectada y que quizás no sabe cuál es la diferencia. En el caso de la tradición oral, el predicador, podríamos llegar a decir, se paraba delante de las multitudes y hablaba o declaraba esta tradición delante de las multitudes, no solo de aquellos que desconocían esta tradición, sino también de aquellos que la conocían. Por ende, no era secreto para nadie lo que se divulgaba y si se cometía algún tipo de error, estaban las personas que ya conocían la tradición para corregirlo. Por eso es que los eruditos dicen de que no puede pasar menos de 150 años para que la tradición oral se corrompa. Y estoy apelando a eruditos que Sí, tratan el tema de la tradición oral. pero yo ya te digo que sí que puede pasar. Siguiendo tu mismo Bueno, No, no, siguiendo tu mismo ejemplo. Tú dices, hay una persona que conoce esa tradición oral, incluso hay otras varias personas en el público que también la conocen y como tú dices, le podrían corregir si hiciera un error. De acuerdo. Y expone delante. Y hay gente, tú también has dicho, que a lo mejor no la conoce. O sea, tenemos gente que la conoce, gente que no la conoce y una persona que está transmitiendo ese mensaje, ¿verdad? Y no es de una forma oculta. O sea, como tú dices, puede ser en mitad de una plaza, delante de un estrado. Vamos a decir, bastante gente, ¿verdad? Entonces, de esas personas que han escuchado ese mensaje, las que lo conocían ya lo conocían, pero las que no lo conocían lo han pasado a conocer ahora. Y por algo les parece un mensaje interesante. Les parece un mensaje interesante. Y deciden comunicárselo a otras personas. Pero claro, como lo han escuchado la primera vez y de oídas, y lo tienen que memorizar y decírselo a otros, es posible y no es muy difícil de entender que esa persona cometa errores en la traducción, en la transcripción del mensaje y más de forma oral, porque no lo tiene apuntado, no lo tiene escrito, y que cosas que no se acuerde mucho decida cambiarlas o embellecerlas a su gusto, porque eso también puede pasar. Recordemos que una persona puede decir, mira, pues me parece mejor y no es difícil que por tradición oral acaben cambiando. Es más, hay bastantes personajes históricos que tenemos diferentes versiones de su vida o de algunos hechos, los cuales no tenemos muy claro cuáles han sido correctos y cuáles no, porque no teníamos fuentes escritas y sí varias fuentes de tradición oral y tenemos diferentes versiones de pues los hechos, ¿no? Y dices, y no acaban de concordar. Algunas son más fantásticas que otras, otras son más realistas, incluso en algunos casos tienen finales diferentes. bien, Eso ok, puede pasar. ok, Y no ok. estoy apelando al ejemplo del teléfono descompuesto, si te fijas, es más o menos la misma idea, pero lo estoy aplicando de una manera no tan Entiendo. simple como el juego. Lo he cogido Bien, como ahora ejemplo para entenderlo todos. entiendo. Bueno, ahora con el ejemplo que me diste, no solo mostrás no saber nada sobre tradición oral, sino que también mostrás no saber nada acerca de historia de la iglesia primitiva. Uno, cuando estudia la historia concerniente al origen del cristianismo, debe de saber que hay múltiples fuentes independientes que nos hablan de la forma en la que se construían, vamos a hablar de esta manera, construían iglesias o se ponían iglesias en las diferentes ciudades más importantes de determinadas regiones. O sea, esto no era algo que se pasaba de boca en boca. Las historias de Jesús no eran que se pasaban de boca en boca sin ningún tipo de control. Para nada, siempre había un control porque donde llegaba el mensaje del Evangelio se establecían ancianos, no era solamente un líder, era un grupo de ancianos para controlar justamente esto, que no se corrompiera. Las fuentes más antiguas que tenemos Sí, concerniente a para el esta... tema doctrinal, quiero lo sé. quiero cerrar, y la resurrección es parte de la doctrina, además de ser un hecho histórico. Pero las fuentes más antiguas que tenemos concernientes a este tipo de práctica son del año 50, o sea que son no solamente fuentes independientes, sino que son fuentes muy, pero muy primitivas, muy, pero muy antiguas. Por otro lado,
si esto hubiera sido una especie de descontrol, ¿no es cierto?, en la comunicación y cada uno tenía libertad para decir la historia de Jesús tal y como le placía y demás, la pregunta es, ¿por qué es que no tenemos del siglo primero diferentes versiones de los evangelios que tenemos ahora? No las tenemos. Las copias que nosotros hoy podemos tener acceso por medio de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en diversos lugares, ya sea del norte de África, ya sea de Medio Oriente, ya sea de partes de Europa, son exactamente iguales en su composición. Los diferentes evangelios narran exactamente las mismas historias. Por ende, si esto hubiera sido un descontrol en la comunicación del mensaje de Jesucristo, tendríamos que tener muchas versiones, es lo que esperaríamos. Por último, quiero mencionar nuevamente y pedirle otra vez a Alberto que si esto de la tradición oral, la corrupción, la facilidad en la corrupción de la tradición oral es tan fácil como menciona, me gustaría que me pueda dar un ejemplo contemporáneo del mundo antiguo dentro de los primeros 15 años de haber sucedido, en donde también encontremos corrupción. Si es tan fácil como él dice, es porque pasó en muchas oportunidades. Si pasó en muchas oportunidades, es porque claramente debería de recordar algunos ejemplos. Me gustaría, por favor, de que me puedas dar algún ejemplo. Pues del mundo antiguo, lo siento decirte que no conozco ninguno. Principalmente, Entonces, ¿por qué decís que es tan no. fácil? ¿Por qué? Pues porque principalmente en mi caso he estudiado mucho más historia medieval y por eso te podría dar ejemplos de historia medieval. Claro, bueno, pero esto Vale, es como tratar de también vale, utilizar una analogía con respecto a la historia medieval apuntando a la pero bueno, modernidad. Eso también, caer en anacronismos. ya, Ahí ya, estás cayendo en un anacronismo. sí, bueno, también. Por cierto, eso de que ha habido un momento que has comentado que quizás no conocía el inicio del cristianismo, sí que lo conozco bastante bien porque lo he tenido que estudiar, ¿vale? Es algo que sí que he tenido que estudiar y conozco bastante bien cómo funcionaba el tema de que una vez se creaba una iglesia, se nombraban una serie de obispos, que era el cargo máximo, que se mantenía la disciplina, se mantenía el tema de primero los apóstoles, luego los padres de la iglesia, luego los obispos que eran nombrados por los padres, que eran los que podrían nombrar otros obispos, todo el tema de la tradición y que eran los guardianes un poco de la tradición. Pero en ese caso ya la mayoría de la tradición ya estaba guardada de forma escrita, puesto que rápidamente solía estar en forma escrita. Los textos, es cierto que una vez se escriben suelen tener pocas divergencias, aunque por ejemplo sí que hay divergencias en algunos textos en pequeñas cosas. Una divergencia típica en los textos, bastante divertida y curiosa, si me permites. Sabes cuando se habla de lo del famoso número de la bestia, que en algunos textos te dice que es el famoso 666, pues en la mayoría de textos más antiguos que conservamos no es el 666, es el 616, por ejemplo. Es Así una es. pequeña divergencia. Pero eso no es tradición oral, ¿eh? No, Pero no, así no, es. no, lo sé, te estoy diciendo que si incluso en algo mucho más difícil de cambiar, como es un texto escrito, porque un texto escrito, entre comillas, es un conocimiento que queda mucho más fosilizado, no es tan fácil de cambiar, no es tan Bueno, fácil de alterar, porque pero el hay un ejemplo, texto. pero el Es, ejemplo que estás mencionando no es para nada comparable con lo que estamos no, no, discutiendo. Te no, explico por qué, solo pero te no, explico no, por qué. solo lo he puesto a modo de ejemplo de que puede haber divergencias incluso. Es que no sirve como ejemplo tampoco, porque acá no, esta variación que da, y pese a que no es parte del debate, pero esta variación que encontramos, es cierto lo que vos decís, con respecto al número de la bestia, no es por una cuestión de transmisión descontrolada, que se cometió el error, sino que es algo intencional por lo que los números representaban en el mundo antiguo cuando se hablaba o se hacía mención de una persona. Entonces, si variamos el público, obviamente el lenguaje varía, y si el lenguaje varía, los números a utilizar para hacer mención a el nombre de una persona particular tiene que variar. Ejemplo, si yo voy a utilizar, si yo me voy a hacer referencia a Nerón
a través del lenguaje griego, yo puedo utilizar el 666, pero si yo lo voy a hacer por medio del latín, tengo que utilizar el 616. Entonces, depende necesariamente de cuál sea el público al que apunto esta intencionalidad al cambiar cierta parte del texto, pero no cambiar el mensaje. Ya, pero bueno, simplemente lo estaba poniendo por eso, por el tema de que si puede haber divergencias en una transmisión escrita, puede haber divergencias en una transmisión Okay. oral. No es decir, no hay ningún mensaje que sea inmune a la divergencia de transmisión. Incluso en la actualidad, con sistemas digitales, puede haber divergencias de transmisión al final. O sea, no somos inmunes nunca a la divergencia de transmisión. Bien, bien, bien. Entonces, para ya pasar a otro tema, ¿no tenés ningún ejemplo para darme del mundo antiguo con respecto a corrupción de tradición? Contemporáneo de Jesús o cercano a Jesús, no. Ok, No, bien, no, buenísimo. Entonces no, parece no. que no era tan fácil. No, Ok, no, no hay te lo problema. digo. Conozco otros ejemplos, pero o son bastante más antiguos de Jesús o bastante más modernos de Jesús. ¿Me podrías Porque dar alguno más antiguo que Jesús? más antiguo que Jesús. A ver, hay algunos en cuanto a cierta... Eh, Bueno, déjame continuar. Deja- Déjame continuar. Que a veces algún... que quizás no soy tan rápido hablando como tú. Está bien, tenés razón, está bien. Y por la manera de expresarme, quizás tengo una manera mucho más tranquila. Por Tenés ejemplo, razón. hay divergencias en personajes como por ejemplo Alejandro Magno en la transmisión, que algunos incluso lo llegan a deificar, incluso llegan a decir que tuvo un nacimiento especial, hijo de, no sé si me acuerdo mal, del equivalente a Venus, pero de los griegos, nunca me acuerdo del nombre, pero me refiero, ha habido leyendas de este tipo ligados a reyes y personajes y demás, y personalmente dudo que Alejandro Magno, si bien fue un gran general, pues fuera hijo de una deidad y tuviera ningún poder especial ni hiciera nada especial. Fue un buen general, conquistó muchos territorios y acabó muriendo. Algo como todas las personas, me refiero. Nada excepcional. Pregunta, ¿sabés cuánto tiempo pasó desde la muerte de Alejandro Magno a la confección de la biografía que incluye todo esto, lo legendario, la corrupción? ¿Sabés cuánto tiempo pasó? Pasó bastante tiempo, no fue tan rápida, aunque sí que hubo bastantes cronistas que hablaron de él, pero no una bibliografía completa. Sí que había cronistas en la época. Estamos hablando de 200 a 400 años. ¿Cómo eso va a ser un buen ejemplo comparándolo con el caso de Jesús que hablamos de 15 años? Porque en la época del propio Alejandro hubo cronistas y dejaron textos sobre ello. Lo que no hubo una bibliografía completa, no hubo una historia completa para entendernos una novela, vamos a para un libro, una novela, pero sí que había cronistas y aparte teníamos cosas que decían autores contemporáneos a él, tanto amigos como enemigos suyos, puesto que como pasó por un montón de sitios, pues mucha gente acabó escribiendo cosas sobre él, de la Entiendo. más diversa índole, porque el hombre se dio un recorrido por Asia, por media Asia considerable y pues la Claro. gente acababa escribiendo cosas de él. En cambio, por ejemplo, del propio Jesús, para haber hecho cosas tan excepcionales, una de las cosas que también a tener en cuenta es que, salvo los textos de carácter religioso cristiano, no hay referencias a él. No las hay. No tenemos ninguna referencia a él por parte ni de amigos ni de enemigos, ni de nadie que no sean textos de los cuales acabaron formando parte de la Biblia o textos piadosos anexos, digamos, a la Biblia. No hay nada más. No tenemos nada dejado por él de su puño y letra, como tampoco tenemos nada dejado por sus contemporáneos que no sean, pues, allegados a él, para entendernos. Por ejemplo, Roma tenía un montón Pero, de cronistas y algo bueno, tan está bien. excepcional lo hubiera podido relatar a alguien. Y más sobre Está bien. todo si aceptamos que muchas de las cosas que se dicen en el momento de la crucifixión
crucifixión, perdón, fueran ciertas, porque si no me acuerdo mal, se volvió todo oscuro, se hizo como de noche de golpe y no me acuerdo, incluso creo que hablaban de algo parecido a un temblor. Estoy hablando muy de memoria, no me conozco tan bien la Biblia como tú, me la leí hace muchos años, pero sé que pues, sucedieron ciertos hechos excepcionales en el momento de la muerte de Jesús, si no me Bien, acuerdo mal. entonces, a Esos ver, primero, hechos podrían haber lo que sido tenemos, reflejados por alguien. ok, lo que tenemos que dejar en claro primero es que alguien no deje algo escrito, puño y letra, de su propia autoría, no equivale a poner en tela de juicio la existencia de ese alguien. Ah, no, no, si no, Según, no he dicho eso, ¿eh? ok, no, está bien, pero lo deslizaste ahí como si fuera algo No, a no, tener en pero bueno, cuenta. no, no, Si no es algo para tener en cuenta, ni siquiera hace falta decirlo. pero que Es algo para tener en sí, sí, cuenta. lo he dicho sobre todo por el tema de, pues eso, de que pues fue un personaje que no dejó nada. Igual que Está otros bien. muchos personajes, ¿eh? O sea, en ese aspecto no estoy haciendo distinción. Hay Bien. personas O que no sea, dejan textos. ok, entonces en ese sentido, esa información es irrelevante para lo que estamos charlando. Ahora, el tema de los contemporáneos. Cuando vos comenzaste tu introducción, decías, y yo pienso muy parecido a vos en este aspecto, vos decías de que pudo haber sido un campesino, un paisano, podríamos llegar a decir los argentinos, que no tuvo mucha relevancia con sus contemporáneos durante su vida. No es que Jesús agitó a las masas y las grandes multitudes lo siguieron y que formaron. No, para nada. Eso es lo que vos afirmabas y eso es algo Sí. que yo también sostengo. Yo lo sostengo a eso. Ahora, si estamos de acuerdo en este punto, ¿por qué deberíamos esperar que personas que no estaban familiarizadas con Jesús escriban acerca de él? Si en definitiva pasó de manera irrelevante por el mundo, si pasó de manera irrelevante y murió sin ser una persona muy pero muy popular para aquel entonces, ¿por qué deberíamos esperar que historiadores romanos o que personas que no hacían parte de su núcleo dejaran algo escrito acerca de él? Me parece que también es irrelevante ese punto. No, en mi caso no me parece irrelevante y te comento el porqué. Te Ok, comento el porqué. Bien, supongamos que Jesús existió, ya te digo, no tengo problemas con admitir eso. Y veamos. Si seguro tú lo tendrás mucho más fresco que yo, ya te digo que me leí la Biblia hace muchos años, pero muchos, muchos. eh, Pasaron bastantes hechos, se supone, y tú dices que pasaron hechos excepcionales. O sea, tú sí, admites que pasaron hechos excepcionales con Jesús. O sea, tú tienes... totalmente. O sea, yo, desde mi punto de vista, no sucedieron hechos excepcionales, está claro, pero desde Sí, tu sí, sí, punto de vista, sí. Si no me equivoco, totalmente. cuando en el momento de que Jesús muere, pasan varios hechos excepcionales, si no me Ajá, equivoco. ¿Verdad? Estoy hablando muy de memoria, pero creo que había como una especie de terremoto o temblor, creo que se sí, oscurecía el cielo, si no me acuerdo mal, de golpe, y eso que se sí. supone que Jesús muere hacia el mediodía, si no me acuerdo mal, ¿verdad? Estoy hablando muy de memoria, pero si no me acuerdo mal los hechos, Al atardecer muere Jesús, que podríamos llegar a decir, pero está sí, bien, sí, al caso es lo mismo. sí, y de repente se hace como de noche, si no me acuerdo mal en la Es historia. cierto, es Es cierto. cierto, es algo que, entendámonos, incluso gente, un historiador romano cualquiera, un historiador romano, un cronista romano, que de repente se haga de noche, así, de golpe, cuando no toca, es un hecho que, vaya, es fácil que dejara algún escrito sobre ello, ¿no? Algo como, oye, que ha pasado algo excepcional, incluso no solo A ver, cronistas un romanos. eclipse, no sé hasta qué punto un eclipse puede llegar a ser tan excepcional. Los Si es que la eclipses, intención, si a me ver, todo depende permites, de la intención o agenda del autor, sí, ¿no? sí, si me permites un pequeño inciso sobre los eclipses en este aspecto, porque eso sí que está muy ligado a mi campo de estudio. Conocemos muy bien todos los eclipses que han habido en el pasado, porque los podemos calcular matemáticamente cuando hubo. Y, Totalmente. y, y de todos ellos siempre encontramos crónicas de gente que habló sobre ello porque era algo excepcional. En el mundo antiguo, un eclipse era un acontecimiento excepcional, en la mayoría de culturas terrorífico,
les daba un Totalmente, miedo horrible, era una totalmente. sensación horrible y era muy normal que si había habido un eclipse hablaran sobre ello. O sea, era un hecho que literalmente la gente se cagaba de miedo. Porque claro, de repente el sol, no, es normal, para ellos el sol de repente que era desaparecía y a lo mejor y tú sabes si volverá a salir, era su concepción, o sea, Bueno, del eclipse. bueno, Claro, pero ya que es tu campo de estudio, mi pregunta, y te la hago sincera, esta va sin sarcasmo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos crees que un eclipse que sucede o se ve, perdón, mejor dicho, se ve en Medio Oriente, particularmente en Palestina, llega a verse de la misma manera en Roma? en Roma no, pero por ejemplo, no, pero la respuesta es, pero por ejemplo, muy cerca de Palestina, muy cerca, hay dos civilizaciones que en la época estaban controladas, una por Roma y la otra no, pero muy cercanas, donde todas estas cosas, si el eclipse se ve en Palestina, se vería también perfectamente y se notaría claramente cómo es Egipto y cómo es lo que sería Persia. Están al lado. Bien. Bueno, de hecho, mi punto pasa también por acá. Primero dejar enmarcado esto, que depende de qué tipo de autor nosotros estemos hablando. O sea, depende de la agenda del autor, ¿se entiende? Si la agenda del autor no está en su intención, perdón, en la intención del autor no está describir este tipo de eventos, pese a que era relevante para sus vidas en el mundo antiguo, porque tenían diferentes tipos de significado y demás, pero no necesariamente debemos esperar que en sus obras se encuentre manifiesto este eclipse. Por otro lado, si hablamos de autores romanos, obviamente no tendríamos que esperar que haya una descripción de dichos eclipses porque no llegarían a su experiencia lo sucedido en Palestina. Pero mismo así yo entiendo lo que dice Alberto y tiene razón, o sea, habían regiones alrededor de Palestina que tranquilamente lo podrían haber dejado documentado. Bueno, es el caso muy, pero muy interesante que seguramente Alberto habrá oído hablar de Julio Africano. Julio Africano, pese a que nosotros no tenemos la obra, porque no, lamentablemente no la hemos heredado, se ha perdido el documento de Julio Africano, pero se encuentra citado en los en documentos muy, pero muy antiguos, ya procedentes del siglo, si yo no me equivoco, IV. Cuando se cita a Julio Africano, que Julio Africano, cuidado, no era cristiano, pero cuando se cita a Julio Africano está describiendo este evento hiper interesante que es el eclipse o la oscuridad, vamos a llamarlo de esta manera, la oscuridad que hubo un determinado día en un determinado momento del día y que, oh casualidad, está muy pero muy relacionado al momento en el que se piensa que Jesús ha muerto. Esto lo podemos encontrar en Eusebio de Cesarea, en Historia de la Iglesia, la cita a Julio Africano. Por ende, parece muy, pero muy relevante este dato. Vuelvo a mencionar, me parece de que Sí, habiendo desarrollado los puntos que te mencioné, pero que no si hay me, forma de justificar lo contrario. si me permites un pequeño apunte sobre ello, a ver, hay un autor que dice que hubo una oscuridad. Bien, es posible, mira, hay un autor que lo dice. No tengo. Pero, primera, esa oscuridad, evidentemente, hemos estado hablando de un eclipse. Si fuera un eclipse, podríamos saber si hubo un eclipse. No, no hubo ningún eclipse en ese momento. Eso Bueno, lo pero la podemos Biblia saber. tampoco menciona que fue un No, no, eclipse, solamente habla de lo sé, oscuridad. lo sé, pero como hemos estado hablando de eclipses, por eso digo, podemos descartar que fue un eclipse. Fue algo diferente. Si fue algo diferente a un eclipse, porque un eclipse podríamos saber si en fechas cercanas a lo previsto hubo alguno, porque eso podemos saberlo. Por lo tanto, un eclipse sabemos que no fue. Pudo haber una oscuridad, no sé cómo, supongo sobrenatural, voy a suponer, porque no se me ocurre otra manera por la cual el día se convierta en noche. En mi caso, no conozco ningún otro fenómeno meteorológico que pueda provocar ello. Pero, y dices que hay un autor que habla de algo parecido que lo citan algunos de los padres de la iglesia, pero aún así sigue siendo raro que el resto de cronistas en ningún momento no haya ningún otro cronista que cite un hecho tan excepcional, porque de verdad es algo excepcional.
y más en una zona como el Próximo Oriente, llena de civilizaciones y gente que dejó muchos textos y muchos escritos. Nos han llegado de todo tipo de cosas. La gente en la antigüedad que sabía leer y escribir, escribía de prácticamente de todo y muchas cosas nos han llegado. Desde cosas de recetas de cocina, por decir algo muy tonto, hasta textos muy elaborados. Nos han llegado mucho más antiguos que la Biblia, mucho más nuevos, de todo tipo. Y es extraño que todos estos fenómenos asociados a la resurrección no hay ningún autor que haya hablado de ellos. Lo más el autor que citas, africano, en una cita que tenemos de forma indirecta, porque no tenemos tampoco la cita Es directa. cierto. Lo cual, pues parece extraño que siendo algo tan excepcional, tan excepcional, no llegue nada más. Es lo que me refiero. De todo este montón de fenómenos, vamos a llamar mágicos o milagrosos, que sucedieron durante la muerte de Jesús, anteriores a la muerte de Jesús, porque fue haciendo cosas milagrosas. Incluso la posible resurrección, solo tenemos noticia de ello a través de textos que podríamos llamar religiosos o de tipo piadoso. No hay Bien. ningún texto de tipo objetivo. Bueno, objetivo no sería la palabra correcta, olvídala, no la he dicho. Digamos, textos que vengan de otras fuentes que no sean de tipo piadoso y mucho menos, digamos, desde sus contrapartes. Bien, buenísimo. A ver, yo creo de que el caso acerca de la oscuridad está muy bien justificado desde el planteo que presenté, y lo que sí le recuerdo a la audiencia es que supongamos de que no estuviera bien planteado, cosa que obviamente no es así, pero supongamos que no estuviera bien planteado y que Alberto tuviera razón. Recuerden siempre una máxima: ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿se entiende? En el silencio no podemos reconstruir ningún tipo de argumento. Ahora, lo que me llamaba tremendamente la atención también en tu introducción ¿Sí? era que de una forma, obviamente, y entiendo con la intención que lo dijiste, porque no es que fue un ejemplo, ¿cómo decirlo?, estricto, ¿no? No crees que haya sido estricto, pero utilizaste las siguientes palabras: de que hacerse cristiano básicamente era una especie de seguridad social, ¿no? Entiendo Sí. de que no es en la manera en la que hoy No, 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 nosotros no. entendemos la seguridad social, eso lo entiendo. Pero mencionaste como que en definitiva te daba ciertos privilegios ante el resto, que te daba ciertas facilidades ante el resto. Si Ahora, me permites, te lo explico un poco a lo que me por refería de favor, una forma por favor. más detallada. A ver, pongámonos, estamos en el siglo primero, siglo segundo, en el Imperio Romano, en cualquier lado del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Imaginaos la situación. Y bueno, tú decides hacerte, hay una comunidad cristiana en la ciudad donde vives, hay una comunidad cristiana, y tú decides hacerte cristiano. Tú y si tú eres el pater familias, tú y toda tu familia automáticamente. Recordemos que en la época Sí, funcionaba así. Pero es bueno, cierto. decides hacerte tú y tu familia cristianos. Bien, ¿por qué cosas te podrían llevar a impulsar a hacerte cristiano? Por un lado, pues que a lo mejor el mensaje de Jesús te parece interesante y te parece, y entre comillas, quieres conseguir la salvación. Quieres que a tu muerte ir a un paraíso y demás. El tema de la salvación. Un tema muy importante en la antigüedad. No lo estoy menospreciando en ningún término, pero simplemente lo estoy explicando de una manera fácil. Pero te daba algunas otras ventajas, que era a lo que me refería. Todos sabemos que es tradición que los cristianos, y más en la antigüedad, cuando se reunían los domingos, pues todos daban buenamente lo que podían, unas moneditas, lo que podían aportar a una especie de caja común para la iglesia. ¿De acuerdo? Esa caja común, por ejemplo, servía para ciertas obras de carácter caritativo. Por ejemplo, y es muy sabido,
cuidar a las viudas, porque las viudas en la época del Imperio Romano tenían, si no se volvían a casar, tenían muchos problemas de subsistencia, no podían trabajar, algunas tenían hijos, incluso algunas se veían obligadas a vender como esclavo a alguno de sus hijos para que los otros pudieran sobrevivir. Era algo habitual, era algo serio. Y bueno, pues si eras cristiano, pues muchas veces la iglesia pues te ayudaba con esa manutención para no tener que vender a tu hijo, por ejemplo. También te daba una cierta seguridad social en la época de las pestes, de las plagas. Los cristianos tenían la costumbre del lavado de manos. Era algo importante antes de los rituales y demás, incluso antes de las comidas. Aunque parezca algo tonto, actualmente sabemos que es una medida higiénica importante. También tenían la costumbre de intentar cuidar a sus enfermos por muy difícil que fuera, incluso aquellos que a priori no parecían tener posible salvación, pero era como un deber que tenían, pues alimentarlos, cuidarlos y demás. Y supongamos que llegaba una plaga a una ciudad y moría de la gente no cristiana un 10% de la población y a lo mejor de la población cristiana solo moría un 5%. Por lo tanto, parecía que los cristianos hacían algo, y en este caso ayudar a sus correligionarios, pues, y hacía que fuera más fácil sobrevivir. Es decir, te daba una serie de seguridades. A esto era lo que me refería como una especie de seguridad social, explicado. Bien. Era a Bueno, esto lo que me refería. pero, a ver, que eso resulte atractivo, me parece de que es desconocer el contexto en el que el cristianismo se originó. Ya en el primer siglo el cristianismo era víctima de innumerables Sí, persecuciones. persecuciones. Sí, sí, sí. Y si me permites, cuando he dicho lo de la seguridad social, también he puesto una coletilla final que no he llegado a desarrollar al principio de todo, en mi primera intervención. Pero tenía un coste elevado. He dicho que tenía un coste elevado. Y a ver, cualquier Y persona que se pusiese a evaluar los sí. costos, me parece de que para mm, nada estas razones que vos sí. estás presentando justificarían el Los poner costes. en riesgo no Sí, sí, solamente tu sí. vida, sino también la de tu familia. Sí, si me permites lo de los costos, depende mucho de la época que estemos hablando. Porque Mundo antiguo. sí, sí, en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, durante el Imperio Romano, hubo en épocas en las cuales ser cristiano no te llevaba a tener demasiados problemas y hubo en épocas que ser cristiano te llevaba a tener muchos problemas. Totalmente. Claro, por eso me refiero que, a ver, en todas las épocas te llevaba el problema de que no podías formar parte del ejército porque no podías rendir parte del culto imperial. El punto que estamos discutiendo es el origen Sí, del cristianismo. Así que en por este caso eso. podríamos hablar de final del siglo I, principio del siglo II. Sí, sí, Y sí. estos fueron auges de persecución para el Hubo, cristianismo. bueno, hubo de todo. Las persecuciones no fueron tan... O sea, hubo emperadores que sí que hicieron persecuciones importantes, pero hubo emperadores que en el fondo les daba un poco igual. Hubo de todo, porque Ok. no hubo muchos emperadores. Es más, al principio muchas veces las persecuciones que recibían los cristianos no era en sí por ser cristianos, si me permites una pequeña puntualización, era porque como eran muy parecidos a los judíos y los romanos no distinguían mucho de un judío a un cristiano, porque para un romano medio venía a ser lo mismo muchas veces, y los judíos, tú lo sabrás bien, se rebelaron unas cuantas veces contra Roma, los romanos Sí, les sí. tenía... Pero esto que vos decís es cierto, pero es cierto hasta antes del año 70, porque a partir del año 70, cuando Jerusalén cae, claramente se ve la distinción entre los cristianos y los Sí, judíos, sí, porque los cristianos no se formaron al frente de la batalla con los judíos. Entonces, claramente para los romanos ahí hay una distinción. Es más, en boca de Tácito, podríamos llegar a sí, decir, recurriendo a su documento llamado Anales, podemos ver de que la persecución de Nerón iba dirigida a los cristianos y claramente había una distinción ya para aquel entonces porque se sabía cuál era la procedencia de sí, esta secta, de este grupo, sí, que en era el la caso... procedencia, Sí, venía de sí, Judea sí, sí. En el por haber caso... sido
crucificado su líder llamado Cristos bajo el gobierno de Poncio Pilato. Entonces, Sí, sí. claramente ya para la persecución de Nerón, que estamos hablando aproximadamente del año 64 en adelante, ya los cristianos estaban bien distinguidos para Sí, en Roma. ese caso sí. En ese caso es más, porque en Roma había una población de cristianos relativamente importante y en este caso la persecución, pues bueno, de Nerón fue una persecución. Y lo digo desde un punto de vista, ya sabes que no soy cristiano, evidentemente, fue una persecución injusta, puesto que les cargaron el San Benito de ser los culpables del incendio, cuando fue un incendio que principalmente fue fortuito y que Roma se quemaba de manera fortuita. Pero como los barrios cristianos de casualidad no se vieron demasiado afectados y los cristianos no eran ya muy populares en Roma para muchos romanos, pues Nerón necesitaba un chivo expiatorio y bueno, pues eran un blanco muy fácil. A ver, metiéndonos, bueno, eso creo que ha quedado claro. Para nada ya podemos mencionar que a mediados de la década del 60 del siglo I, para nada podía resultar ser atractivo o tener algún tipo de idea de seguridad para aquellos Sí que se que... sumaban al cristianismo. Déjame terminar. Para aquellos que se sumaban al cristianismo, porque eso muy probablemente les garantizaba cierta persecución y limitaciones de sus libertades. Eso en primer punto. Y en segundo punto me gustaría mencionar algo que también hacías referencia básicamente en este mismo tema y que tenía que ver con lo atractivo que podría llegar a resultar ser esta idea de la salvación. Vos lo mencionabas sí, en tu primera parte, esta idea sí, de la salvación. Ahora, si nos ubicamos en el contexto del siglo I de los griegos, recuerden una cosa, tenemos que conocer historia de la iglesia primitiva para hacer este tipo de afirmaciones. ¿Qué es lo que predicaban los cristianos primitivamente? Predicaban no solamente la salvación del alma, sino la resurrección de los muertos. Y sí, hablaban acerca no solamente de la resurrección de todos los muertos para un juicio final, sino también de la resurrección de Jesús. Ahora, nada menos atractivo para los griegos que tal predicación. ¿Por qué? Porque los griegos, influenciados por el platonismo, creían que el cuerpo, la materia, era mala y que en definitiva en su muerte se liberarían de la prisión en donde el alma hoy estaba, que era este cuerpo. A nadie le resultaría atractivo del mundo griego la idea de volver a habitar un mismo cuerpo, porque en definitiva el objetivo era poder alcanzar la sí. liberación del alma. Te termino acá. Esto lo podemos también ver de manera explícita en las páginas del Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, cuando Pablo predica en el Areópago. Y todos, parece, los filósofos de aquel entonces, al menos los que estaban en ese momento, parece que tenían cierta intriga por oír lo que Pablo predicaba. Llamativamente, cuando Pablo entra en la cuestión de la resurrección de los muertos, automáticamente todos le empiezan a dar la espalda en Atenas. ¿Por qué sucedía esto? Claramente por la cosmovisión griega. Por ende, nadie más que a los griegos les resultaría poco atractivo la idea cristiana de la resurrección y que en definitiva la resurrección es el último objetivo del cristianismo, no es la Mm. salvación de la vida posterior a la muerte, de ir al cielo, que el alma va hacia el cielo, no, el último objetivo y promesa de Dios para el cristiano es que va a resucitar y eso lo encontramos ya desde el cristianismo primitivo. Por ende, vuelvo a mencionar, nada menos atractivo para los griegos. ¿Me permites explicar el porqué de esa idea de atractivo? Ok. Bien, eh, en la antigüedad, como en parte ahora mucha gente, la idea de que cuando mueres desaparezcas del todo va, a mucha gente le resulta algo inquietante, vamos a decir así. Esa idea de, y en la antigüedad, en la propia Grecia, tenían una idea de que podías llegarte a salvar, estoy hablando de la Grecia clásica o de Roma, al fin y al cabo era lo mismo en este aspecto porque sus creencias eran muy similares, con el tema de los cultos mistéricos, los ritos y demás que te permitían
hacer una especie de unión con una deidad, una unión, por decirlo de una manera simple, lo cual hacía que a tu muerte te unías a la deidad de una manera trascendente, por decirlo de alguna manera, y te salvabas. ¿De acuerdo? Pero eso tenía un problema. No todo el mundo tenía acceso a ese tipo de salvación. Como he explicado, era una salvación, entre comillas, reservado a la gente muy rica. Muy, muy rica. Porque era difícil poder pagar todos esos rituales y poder obtener la salvación. Y estar tranquilo de que a tu muerte, pues vas a ir a un cielo o similar. ¿De acuerdo? Era algo, digamos que para las élites. El cristianismo en ese aspecto propone una salvación que puede llegar a todas las clases. Tú mismo sabrás que a priori para hacerte cristiano tienes que hacer una profesión de fe y bautizarte. Son cosas que a priori las puedes hacer con mucha facilidad, no requiere de mucho dinero y consigues algún tipo de salvación. Es decir, aunque tú me digas que sea una salvación que para muchos filósofos griegos sea una salvación, entre comillas, no deseable, estamos hablando del gran público. Incluso no todos los filósofos griegos tenían las mismas ideas. Pero me refiero, es decir, la idea de que tú te vas a ir a un cielo, vas a irte a un cielo con Jesús, que luego vas a resucitar en un momento dado con un cuerpo de gloria y va a haber un juicio y los que sean buenos van a ir a un cielo ya definitivamente y los que sean malos van a ser castigados. Estas ideas así de esta salvación, de este perdón de tus pecados, de unirte con la deidad, esa era una idea atractiva porque aparte era una idea que todo el mundo podía obtener esa salvación. En cambio, lo he dicho, si por ejemplo querías obtener la salvación al estilo griego y tenías que ir a los misterios de Eleusis, pues no todo el mundo se podía salvar de esa manera, para entendernos. Por poner Bien, una bueno, comparativa similar eh, en eh, el tiempo. entiendo, entiendo. Bueno, yo creo de que estos ejemplos que vos estás utilizando para nada son correctos y te explico por qué. Primero, obviamente, la idea de la salvación en los cultos mistéricos no es para nada ni siquiera similar a la cristiana, ni siquiera similar a la cristiana. Lo Pero sé. más allá de eso, más allá de eso, me gustaría invitarte, porque probablemente no lo sepas, me gustaría invitarte a que puedas investigar acerca de cuáles son en qué momento, perdón, en qué momento aparecen las primeras fuentes de los cultos mistéricos que hablan de salvación. Y te vas a encontrar con que las primeras fuentes de los cultos mistéricos que hablan acerca de una idea de salvación son posteriores al cristianismo. Es más, No, son ya de hay ideas, mediados del siglo II. ya Por hay ideas ende, lo más anteriores. probable es que esta idea de salvación, los cultos mistéricos la hayan copiado del cristianismo y que nada, todo este tipo de idea obviamente se desploma, ¿no? Te No, invito a que puedas investigar cuál es la fecha de la confección o la posible fecha de confección de estas fuentes que hablan en los cultos mistéricos de una posible o un tipo de salvación y vas a ver que es posterior al cristianismo, por ende es posiblemente una copia al cristianismo. bueno, recordemos. Un segundo, Santiago, Un no sé. segundo, No, no, me no, acabo de no. quedar Sí, sí, es congelado, lo que te iba a comentar. Te has quedado congelado. pero, pero Se es te oye. porque se me acabó la batería de la cámara. Si querés la cambio un instante. Ah, sí, sí, no hay problema, no te preocupes. Se te sigue escuchando perfectamente, pero la batería ahora de repente digo, vaya, Dale, era lo que te iba a dame un segundo. comentar. Sí, sí, Dame no un hay segundo. problema. No hay problema. Y de mientras, agradeceros a todos los que estáis por el chat, que sois un montón. Disculpad si nos estamos prestando demasiada atención, pero como comprenderéis en mitad de la charla, pues no es tan fácil iros prestando atención, aunque intento iros leyendo, aunque sea un poco en diagonal. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. De verdad, vamos a ver si Santiago puede arreglar este pequeño problema técnico. No,
que siempre, que estas cosas, bueno, gajes del oficio de los directos, gente, no hay más. Gajes del oficio de los directos, siempre, Pido perdón. disculpas, ¿eh? No te preocupes, ey, que nos puede pasar a todos. Son los problemas del directo. Esto en un vídeo que no sea en directo no pasa, se corta y se arregla, pero problemas del directo, como se suele decir. Alberto, antes de que puedas responder el planteo ¿Sí? que te hice, que seguramente tendrás algo para decir, Sí, un par eh, de cosillas. Di. mira, vamos, si yo no me equivoco, vamos 1 hora 40 de charla. ¿Qué te parece Aproximadamente. si lo cerramos en las 2 horas? ¿Te Por parece? mí, perfecto. Perfecto. Si sobre esto que andábamos diciendo de los cultos mistéricos, solo un pequeño comentario rápido. Y con el tema ligado a la salvación. La mayoría de religiones que tenemos constancia, incluso mucho más antiguas que el cristianismo, incluso desde las primeras religiones, siempre hay algún tipo de idea de salvación ligada a ello. Siempre. Por lo tanto, incluso en cualquier tipo de culto de tipo mistérico ligado a las religiones, siempre habrá una idea de salvación. Los antiguos egipcios ya tenían algún tipo de idea de salvación, de un juicio y demás. O sea, no es nada nuevo. Y recordemos que los griegos absorben parte también de las tradiciones de origen egipcio, puesto que a los griegos les gustaba mucho Egipto, les gustaba mucho, mucho. Era algo que simplemente quería comentar eso ligado al tema de los cultos mistéricos, porque ya Bien. en el antiguo Egipto había esos temas, Acá simplemente tengo, eso. tengo un libro, acá tengo un libro que siempre recomiendo leer a todos los cristianos, el libro de los muertos, en donde se suele tomar estas ideas de salvación provenientes de Egipto, y te invito a que puedas leerlo y vas a encontrar con que en absoluta dice algo acerca de salvación en el libro de los No, muertos. lo sé, Absolutamente. no dice algo como salvación tal y como lo entendemos nosotros, pero sí que ya hay una idea de que hay algo después de la muerte, para entendernos, Bueno, y que pero puedes ir eso, a... eso, pero Sí. eso en nada contradice al cristianismo o nos hace suponer de que el cristianismo pudo haber adoptado alguna idea al respecto, ¿no? No, me estoy refiriendo en tanto en cuando en todas las religiones, tanto en los Ok, cultos mistéricos, en el cristianismo, en la religión del antiguo Egipcio, entiendo. en el zoroastrismo, en la religión que busque siempre detrás una idea, podríamos decir de forma simplificada, de una especie de cielo, una especie de salvación, una especie de premio para la gente buena y de castigo para la gente mala, dicho de una forma muy simplificada, me refiero. En casi todas las religiones Perfecto. puedes acabar viendo que siempre hay estos temas de una manera o de otra. Entiendo, entiendo. Bueno, si te parece ir aterrizando estos últimos 15 minutos, no sé cómo lo podemos hacer. No sé, como gustes, yo no tengo demasiado problema. Yo porque soy casado, tengo que ir a comer y dentro de 1 hora y cuarto tengo No, otro compromiso, por no eso. te preocupes, que entiendo que hay que cumplir ciertas cosas, se comprende perfectamente. Yo en mi caso no tengo estos problemas, pero se comprende perfectamente. No, Bueno, entonces para cerrar yo decía, como decía al principio, me voy a tomar 5 minutos nada más. sí, no te Hay tres preocupes. puntos que son extremadamente importantes a la hora de hablar de la causa del cristianismo y es qué fue lo que ocurrió con Jesús. Si nosotros podemos pensar de que realmente Jesús ha muerto por crucifixión, de la misma forma que, por dar un ejemplo, por citar a alguien, podemos hablar de Dominic Crossan. Crossan dice lo siguiente, que Jesús fue crucificado es tan seguro como cualquier cosa histórica pueda ser. Y estamos apelando a un historiador ateo. Por otro lado, la existencia de Jesús, podemos hablar acerca de lo que el mismo Bultmann afirma y dice, por supuesto, la duda de si Jesús realmente existió es infundada y no vale la pena rebatirla. Ninguna persona cuerda puede dudar de que Jesús es el fundador del movimiento histórico cuya primera etapa
etapa distinta está representada por la comunidad palestina más antigua. También podríamos hacer mención acerca del hecho del entierro de Jesús. Y John A.T. Robinson de la Universidad de Cambridge dice, o decía lo siguiente, porque lamentablemente ya está fallecido, dice: el entierro en la tumba es uno de los hechos más tempranos y mejor atestiguados de Jesús. Por último, la tumba vacía, podemos citar a Bart Ehrman. Bart Ehrman, historiador agnóstico, y dice: hay un par de cosas que podemos decir con certeza acerca de Jesús después de su muerte. Podemos decir con certeza relativa, por ejemplo, que fue sepultado. Las cuentas son bastante unánimes en decir, los primeros relatos que tenemos son unánimes en decir que Jesús fue en realidad sepultado por este hombre José de Arimatea, y por lo que es relativamente fiable de que eso fue lo que sucedió. Luego podría seguir desarrollando y habla acerca de la tumba vacía. Y Gerd Ludermann dice, por último, con respecto a las apariciones post-mortem, puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Podríamos seguir citando innumerables fuentes o citas, afirmaciones de distintos historiadores que obviamente no son cristianos, y podríamos ver de que estos 3 puntos que yo mencionaba están fuertemente evidenciados, y hoy por hoy hay una especie de consenso referido a estos 3 puntos. Ahora la pregunta ¿es viable poder creer en el testimonio de los apóstoles? ¿Realmente fue Dios quien trajo a la vida nuevamente a Jesús? Y me parece que, dado los padecimientos que ellos sufrieron, realmente ellos estaban convencidos que estaban diciendo la verdad. Y por último, y ya con esto cierro, el contexto que giró en torno a Jesús, contexto significativamente religioso, nos puede decir algo al respecto. Hoy les mencionaba de que si Jesús, o si nosotros podemos acceder a palabras del Jesús histórico, palabras genuinas de él, ¿no es cierto?, acerca de su propio destino, creo de que sumaría muchísimo a este caso. Y podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo a partir del 30, si yo no me equivoco, y muchos de ustedes podrán decir, pero estás citando a la Biblia. Sí, pero la estoy citando no como fuente de fe, sino como fuente histórica, y los historiadores llegan a la conclusión de que estas afirmaciones de Jesús con respecto a su posterior resurrección después de su muerte es una declaración del propio Jesús histórico. ¿Por qué dicen esto? Porque Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, un título cristológico no utilizado por la iglesia primitiva, ni tampoco utilizado por los judíos. Entonces, esto puede llegar a ser buena evidencia con respecto a que son las mismas palabras de Jesús. Y no solamente eso, sino que encontramos en las declaraciones de Jesús, en este versículo de Marcos, antiguos semitismos. Y no solamente los semitismos antiguos encontramos, sino que además encontramos testimonio vergonzoso. ¿Qué es el testimonio vergonzoso? Es el tipo de testimonio que, si una persona estuviese inventando una determinada historia, jamás inventaría tal relato, dado que ese relato va a terminar manchando la imagen de sus protagonistas, y ese no es la intención del autor. Les doy el ejemplo de Marcos capítulo 8, cuando el mismo Jesús llama al líder de la iglesia primitiva, Pedro, el apóstol Pedro, le dice Satanás. Entonces, este tipo de testimonio aún aumenta la confianza que podemos llegar a tener acerca de esta declaración, y nos indica de que estas palabras fueron las mismas palabras del Jesús de la historia. ¿Está bien? Y por ende son palabras que predicen el destino de Jesús, no solo su muerte, sino también su resurrección. Yo, por mi parte, no tengo más que decir. Bueno, yo unas pequeñas conclusiones también. Por mi parte, he intentado explicar el surgimiento del cristianismo desde un punto de vista ligado más a las ciencias sociales que no a la religión, debido a que es más mi campo de estudio, y las ideas de que un mensaje puede triunfar de un personaje que quizás fue o no fue exitoso, existió o no existió, en este aspecto de, como voy a decir ahora, tampoco sería relevante. Es un mensaje que acabó triunfando y que a la postre ha llegado hasta nuestros días, y que ha traído, si bien algunas cosas malas, a la postre podemos decir que no fue un mensaje demasiado malo, incluso ha traído
cosas relativamente buenas a la actualidad. Y os lo está diciendo alguien que se considera ateo. Pero que sea ateo no significa que no me considere cristiano culturalmente, debido a que todos estamos imbuidos de una tradición en nuestros países de origen cristiano. Es decir, puedo ver que cómo ha surgido la Iglesia, cómo ha llegado hasta aquí y la influencia que ha tenido a lo largo de los siglos esta institución, para bien y para mal en ambos casos. No es una influencia solo positiva, pero a la postre puedo reconocer que, me guste o no, soy cristiano en cuanto a lo cultural. No tengo problemas en ello y que ha habido cosas, pues eso, desde el punto de vista social, el surgimiento del cristianismo se puede explicar debido a diferentes factores que pudieron llegar a hacer que fuera ganando gente hasta llegar a la situación en que Constantino lo convierte en religión lícita, es decir, religión lícita en el imperio, no oficial, eso vino tiempo después, de eso vino tiempo después y no es el tema de lo que estamos hablando, simplemente pues decir que al final pues el cristianismo consiguió triunfar quizás porque sus ideas tenían una sencillez y una facilidad de transmisión que hacía que gente se quisiera convertir a él por diferentes motivos, desde una salvación a unos temas sociales de la más diversa índole y al final unas ideas que resultaron triunfantes, más sobre todo en los territorios donde no nacieron que de donde nacieron, lo cual no deja de ser algo curioso. El cristianismo triunfó principalmente fuera de Israel, siendo su génesis Israel. Simplemente esto sería la manera de ver, en mi caso, los orígenes del cristianismo y cómo hemos llegado un poco hasta aquí de una forma muy escueta. La última pregunta, y ya es algo personal, Sí, Alberto, no te preocupes. si se te presentara un caso bien formulado en favor del cristianismo, obviamente en un debate no tenemos el tiempo como para poder tocar todas las aristas, pero si se te presentara un caso bien formulado a favor del cristianismo, ¿vos te harías cristiano, un religioso cristiano, y le pedirías perdón por tus pecados a Dios? Te lo expongo así. Mi A ver. respuesta te la expongo así. Primera, soy ateo y agnóstico a la vez. Pero agnóstico no como se entiende en la actualidad, sino la definición clásica de agnóstico que no tiene nada que ver con la actual. Es decir, para primero decir que soy para que quede un poco claro. Pero bueno, supongamos que me presentas un caso para intentarme convencer de que el cristianismo es correcto, de que Dios, Jesús y demás existe, como dice la Biblia, o de alguna otra manera, no lo sé. Eh, ¿Qué le pediría yo a ese caso para que yo me hiciera cristiano? ¿De acuerdo? Pues le pediría que pudiera aplicarle de alguna forma, no sé cómo, también depende de lo que me presentaras, por eso te digo, de alguna forma, algún tipo de método científico, debido a que soy una persona que me considero científica, me considero bastante racional y para poder aceptar algo, normalmente pues suelo aplicar algún tipo de investigación, podríamos decir, ¿de acuerdo? De una manera más simplificada. En caso de que pudiera llegar a ese resultado de que indubitablemente, pues sí, existe un Dios y demás, pues luego ya veríamos si me convertiría o no, o si, o qué pasaría en ese caso. Pero bueno, eso ya se vería a posteriori, porque por seguirte un poco el ejemplo y quizás un poco como un cuento, a lo mejor sí reconozco que existe un Dios, pero a lo mejor le pediría explicaciones de por qué no ha dado unas explicaciones de una forma más clara. Por ejemplo, porque al fin y al cabo podría ser una respuesta posible de que pasara. Es decir, Entiendo. por poner algo. También, si me permites a mí, no es una pregunta, pero es una idea que me gustaría formularte Por favor. muy pequeñita. Hay un autor un poco posterior a Jesús, es del siglo, creo que es del siglo II, si no me acuerdo muy mal, perdón por mi mala memoria y lo tendría que haber preparado.
que decía algo así, no voy a citar literalmente, pero Está bien, no hay problema. prácticamente dice, con respecto a la existencia o no existencia de dioses, era un autor romano, dice, no te preocupes de si existe o no existe Dios, tú lleva una noble vida, una buena vida. Cuando mueras, si has llevado una buena vida, una noble vida, a Dios no le importará si has creído en Él o no, porque has llevado una buena vida y te recompensará por ello, porque has sido una persona buena y has hecho cosas buenas. En cambio, si has llevado una buena vida, una noble vida, mueres, pero Dios, y perdón, y en la primera parte Dios es justo, en la segunda parte Dios es injusto, no importa que hayas llevado una buena vida, porque Dios es injusto y te castigará, porque es injusto, pero tú serás moralmente superior a Dios, porque tú has llevado una buena vida y Dios te ha castigado porque le ha dado la gana. Y en la tercera situación de tú has llevado una buena vida, una noble vida, mueres y no hay ningún Dios, no hay nada más y todo se termina ahí, al menos habrás dejado un buen recuerdo en tus seres queridos, habrás dejado un mundo quizás mejor que el que recibiste y habrás hecho el bien por hacer el bien. Estas eran más o menos las palabras de Marco Aurelio en el libro Meditaciones, Marco Aurelio, emperador romano. Y es una idea que siempre que hablo de estos temas me gusta exponer porque es una idea que comparto totalmente. Es decir, al final tampoco es tan importante preocuparte si hay o no hay Dios. Me parece más importante como reflexión final decir, haz cosas buenas, vive una buena vida, haz cosas que estén bien y al final si hay Dios y realmente es justo te recompensará y si luego no hay Dios pues al menos habrás ayudado a la gente. Como reflexión final, no sé qué te parece. A mí me parece que como reflexión final, o sea, esas palabras carecen de un fundamento filosófico extremadamente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, si Dios no existe, no existe un parámetro objetivo o un fundamento objetivo por el cual podemos medir o diferenciar los valores morales, ¿entiendes? O sea, no podemos diferenciar el bien del mal si Dios no existe como parámetro objetivo de valor moral. Entonces, si Dios no existe, ¿cómo podés hacer cosas buenas? ¿A qué llamas bueno? Lo que vos llamás bueno puede para otro parecerle malo y lo que vos llamás malo puede otro considerarlo como bueno. Entonces, en definitiva, si Dios no existe, no hay forma de saber qué es el bien, no hay forma de apelar a lo bueno, lo justo y lo verdadero, porque Dios no existe y no existe un parámetro objetivo. En definitiva, todo termina resumiéndose a simples opiniones, nada más que eso. Entonces, me parece que como reflexión carece de fundamento filosófico.